Solo basta un momento para saber quién eres o qué puedes hacer, aunque también basta un momento para marcar tu vida. Déjame mostrarte. Estábamos mi padre y yo viendo películas con un gran banquete, pero ese día era especial, porque algo magnífico empezó. Un momento épico que me llevaron a buscar más sobre el Hombre de Acero. Jerry Siegel y Joe Shuster crearían a un superhéroe sin imaginar que se volvería un símbolo universal. Pero primero fue así. Había que cambiar un poco. Las referencias a la mitología griega eran evidentes, y héroes como Flash Gordon o John Carter, que eran de la época. Pero del espacio aterrizamos con el hombre de circo, la S en el pecho y algo más para diferenciarlo. Una capa, dotándole de ese aire heroico, moderno y diferente. Y un momento habría marcado la inspiración para el superhéroe. Él es Mitchell, un inmigrante, hombre de familia. Todos los días atendía su tienda. Pero un jueves, unos hombres entrarían con un propósito. Informes de la policía, declaraciones, relatos, nada confirmado. La impresión por el robo habría provocado un ataque cardíaco en Mitchell. Otra versión nos dice que murió por un disparo. ¿Pero qué conecta a Mitchell y Superman? Ese hombre se llamaba Mitchell Siegel. Este trágico momento cambiaría todo para su hijo, Jerry Siegel. Pero solo uno puede decidir, ¿verdad? Superman se presenta al mundo con una portada mítica y solo costaba 10 centavos de dólar. Ahora vale más de 3 millones. Mientras Superman volaba alto, los creadores del personaje solo tuvieron $130 por los derechos del personaje. Una odisea legal empezaría. Juicios, acuerdos, apelaciones, pasarían años hasta que Superman daría el salto al cine y entonces Siegel escribiría una carta en la cual narraba todo el calvario que sufrieron Joe Shuster y él. El medio del cómic se enteraría y los apoyaría. Con eso obtendrían su mayor triunfo. Terminamos de ver la película y enseguida me puse a dibujarlo. A pesar de intentarlo, no lo conseguía. Entonces, mi padre me dijo, no es fácil, ¿verdad? Por eso debes seguir intentando. Mientras observaba su trabajo, traté de entender esas palabras. Ahora quería ver al Superman de Joe Shuster y Jerry Siegel. Para eso, estrellas de la época como Douglas Fairbanks, Harold Lloyd, además de los deportistas, serían la principal fuente para el rostro de Superman. La fuerte mandíbula, los pómulos definidos, el cabello negro y, por supuesto, el rizo en forma de S, rasgos que nunca faltan. El cómic Una historia a la sombra de Superman me hizo entender las palabras de mi padre. La inspiración para ver a un superhéroe. Gerald Jones, en su libro Hombres del Mañana, nos dice: la invulnerabilidad de Superman a las balas, la pérdida de su familia, la destrucción de su tierra natal, todo parece superponerse con la experiencia personal de Jerry. Hay una conexión en todo eso, la muerte de un padre como origen de Superman. Brad Meltzer, autor de la novela El libro de las mentiras, menciona: tu padre muere en un robo e inventas a un hombre a prueba de balas que se convierte en el héroe más grande del mundo. Lo siento, pero ahí hay una historia. Mientras investigaba, Meltzer también encontró una carta del 3 de junio de 1923, un día después del robo. Denuncia la necesidad de vigilantes, firmada por A. L. Luthor. ¿Podría ser esa la inspiración para el villano Lex Luthor?, se pregunta Meltzer. Teorías, especulaciones, leyendas. En sus inicios Superman no volaba, pero era inmune a las balas, además de su velocidad. Y opté por una postura donde el lenguaje corporal sea evidente, una composición simple, transparente, el mensaje de quién es y qué puede hacer. La mitología de Superman es vasta, siempre contando algo nuevo.
algunos les gusta, a otros no. Pero para mí, Superman representa un momento para saber quién eres o qué puedes hacer.